Diferentes palabras significan diferentes cosas para la gente. Algunas tienen un significado muy definido, otras pueden ser estiradas, arrugadas y significar casi cualquier cosa. Pero cierto granjero tenía la idea correcta. Toma tu Biblia y mantente en sintonía. Esteban Dickerson nos cuenta la siguiente historia. Guillermo creció en una granja y no había dudas acerca de su futuro. Él sería un granjero como su papá. Fue a la universidad y estudió agricultura. Y esto le dio el conocimiento científico de cómo hacer las cosas. Pero ¿de dónde obtendría el dinero para conseguir una granja? Un día el padre le dijo: Guillermo, estoy envejeciendo y se acerca la época de mi jubilación y quiero darte la granja. Guillermo quedó sin palabras. Eso resolvía su problema. Pero el anciano continuó: hay solo una condición. Quisiera que tú manejes la granja estrictamente de acuerdo a mis indicaciones por un año. Después de eso es tuya. Eso parecía justo. El padre era un buen granjero, sabía lo que hacía, y después de un año la granja sería suya. Los dos hombres pasaron varios días yendo de un lugar a otro del campo, y Guillermo llevaba su libreta y escribía exactamente lo que su padre deseaba que él plantara en esa parte del campo. Entonces su padre y su madre se fueron de vacaciones. Guillermo estaba curioso. Sería interesante saber si las indicaciones de su padre estaban de acuerdo con lo que él había aprendido en la universidad. Fue con su equipo de probar el suelo y recorrió una vez más la granja. Al ir de sección en sección, estaba impresionado por la sabiduría de su padre. De cada sección tomó muestras de tierra y las examinó cuidadosamente antes de decidir qué plantar. Y se dio cuenta de que su padre estaba en lo correcto. Todo coincidía con lo que él había estudiado. Todo, hasta que Guillermo llegó a una sección del campo. Su padre le había dicho que plantase maíz, pero debía haber un error. Su padre estaría complacido en ver que todo el dinero que había invertido en la educación de Guillermo ahora daría resultados. Así que Guillermo plantó cacahuates o maníes. El padre regresó para la época de la cosecha. Le dijo a Guillermo que la granja nunca había estado mejor. Guillermo lo llevó a recorrer y le mostró el trigo, las papas, la alfalfa, pero ¿dónde está el maíz?, quería saber el padre. Pensé que te había dicho que plantaras maíz. Guillermo dijo: es cierto, papá, era aquí en esta sección del campo. Regresé e hice una prueba de terreno en todos los campos. Tú estabas en lo correcto excepto en esta. Así que pensé que habías cometido un error. Estaba seguro que hubieses querido ver una buena cosecha de maní en lugar de una mala cosecha de maíz. Y el papá sacudió tristemente la cabeza. Guillermo le dijo: tú no has seguido mis indicaciones en ninguno de estos campos. Has seguido tu propio juicio en cada caso. Coincidió que estuviste de acuerdo conmigo en todos los puntos, excepto en uno. Pero tan pronto como hubo una pregunta, hiciste lo que pensaste que era mejor en lugar de lo que yo te dije. Lo siento, Guillermo, pero tendrás que buscar una granja en alguna otra parte. Piensa en esto. ¿Fue el granjero demasiado duro o estaba en lo correcto? Pregunto, ¿significa algo seguir las indicaciones, aunque sean las indicaciones de Dios, solamente cuando están de acuerdo con nosotros? La mayoría de nosotros no somos granjeros, pero nuestro Padre Celestial, al igual que el Padre de Guillermo, ha escrito en tablas de piedra algunas indicaciones específicas para nosotros. Y bajo la condición de que las sigamos, Él nos promete no una granja, sino un futuro más allá de nuestros sueños más acariciados y una vida eterna. Y a esas indicaciones, amigo y amiga, les llamamos los 10 mandamientos. Pero hay millones hoy que llevan consigo sus propios equipos de análisis. Piensan que sería interesante ver si las indicaciones de Dios coinciden con las que aprendieron en la universidad
o con su propia filosofía de la vida, de lo que es bueno y lo que es malo. ¿Y qué ocurre? Millones hoy improvisan su propio código de moralidad para que coincida con sus deseos. Han decidido que las indicaciones de Dios están fuera de moda y no son relevantes para esta generación iluminada. Y aún así están de acuerdo con Dios parte del tiempo. Están seguros de que en algunas ocasiones cometió errores. O tal vez no quiere decir en realidad lo que dice y tratan de reinterpretar la Escritura. Así que plantan cacahuates o maní pensando que complacerán a Dios cuando Él vea la cosecha. ¿Sabes que millones hoy creen que Dios en algún momento se retractó de sus 10 mandamientos? ¿Piensan que está bien robar en casos de emergencia? ¿O mentir si esto te mantiene fuera de la cárcel? ¿O cometer adulterio? Millones hoy siguen las indicaciones de Dios si éstas están de acuerdo con ellas. Y las ignoran cuando no parecen tener sentido o no estar de acuerdo con ellos. Pero pregunto, si obedecemos solamente cuando estamos de acuerdo, ¿estamos obedeciendo después de todo? Recuerda las palabras de Jesús en San Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Estamos en peligro de perder un maravilloso futuro de la misma manera en que Guillermo perdió su granja? Como ves, Dios tiene el mismo problema hoy que tuvo con nuestros primeros padres. Él quiso darles vida eterna, pero Él no se atrevió a hacer eso. Él no se atrevió a concederles inmortalidad sin primero probar su lealtad. Él quería asegurarse que podía confiarles una vida que nunca terminase. ¿Y cómo podría hacerlo? ¿Qué clase de prueba podría Él crear que pudiera darle absoluta seguridad de la lealtad de ellos? Las promesas no eran suficientes. Las promesas son fáciles. Dios podría haber puesto un volcán en actividad, un cráter de fuego al borde del jardín del Edén. Podría haberles dicho a Adán y Eva que arrojarse dentro de él significaría la muerte, y ellos, por cierto, se hubiesen mantenido alejados. Porque nadie en sus sanos cabales hubiese saltado dentro de esa caldera hirviente, cuyo calor se sentía aún a la distancia. No, Dios debía crear una prueba que para el razonamiento humano parecería no tener sentido. La obediencia debe ser el resultado de la lealtad solamente, nada más. Déjame ilustrarlo. Se cuenta la historia de un trabajador ferroviario que vivía cerca de las vías del tren. Tenía un día libre y trabajando en su jardín de repente observó que su pequeño de 4 años estaba jugando sobre las vías y que el tren se acercaba rápidamente. Se dio cuenta que no había suficiente tiempo para correr hasta él y quitarlo de las vías. Gritó, pero Juancito no escuchó. Entonces gritó lo más fuerte que pudo porque no había tiempo para nada más. Juancito, acuéstate y no te muevas. Y Juancito obedeció instantáneamente, sin siquiera darse vuelta para mirar a su papá. El tren avanzó por encima de ese cuerpo inmóvil y después de haber pasado, el padre corrió y lo levantó con su corazoncito latiendo fuerte, pero seguro. No había nada en la corta experiencia de Juancito, en sus pocos años, que lo calificara para entender la extraña orden de su padre. Pero no la puso en duda. No preguntó por qué, no se demoró. Su padre había hablado y eso era suficiente para él. De igual manera, en la experiencia de Adán y Eva, no había algo que les permitiera entender la extraña orden de Dios. ¿Por qué la fruta de un árbol tan hermoso, aparentemente tan deseado como otros, llevaba consigo la muerte? No entendieron que este acto aparentemente insignificante de comer la fruta claramente revelaba una falta en su lealtad y una falla. ¿Sabe? Dios tiene el mismo problema hoy que tuvo en el jardín del Edén. Millones le profesan lealtad, pero no a todos se les puede confiar con la vida eterna. ¿Y de qué otra manera puede probarse su lealtad excepto a través de una orden que no tiene sentido para sus mentes mortales?
Bueno, creo que estamos listos para ir al libro de Apocalipsis, así que toma tu Biblia y ábrala en el capítulo 13 de Apocalipsis. Allí hay algo maravilloso. Si últimamente has leído este capítulo, recordarás que contiene algunas predicciones temibles. Aquí tenemos una bestia que representa un reino, una nación, un poder, una entidad. En este caso es una evidente coalición del poder político y el religioso. Luego hay una segunda bestia, una nación cuyos comienzos son como un cordero, pero que más tarde habla como un dragón. Y esta segunda bestia evidentemente es una democracia porque persuade a toda la gente a crear una imagen a la primera bestia. Esto es una coalición similar de poder político y religioso amalgamados. Esta imagen o coalición pronuncia un decreto de muerte sobre todos aquellos que rehúsan adorar a la primera bestia. Te estoy resumiendo lo que dice Apocalipsis 13. Y todos los que rehúsan recibir la marca de la primera bestia no se les permite comprar o vender. Creo que estamos de acuerdo en que esto es temible. Pero el capítulo 14, versículos 6 al 12, encontramos 3 ángeles, cada uno con un mensaje con el último llamado de Dios a los hombres. Y en el mensaje del tercer ángel, en los versículos 9 al 11, encontramos la más solemne advertencia de todas las Escrituras. Yo pregunto, ¿por qué no se predica más de esto? Que es el último mensaje de Jesús de advertencia y de amor. Es una advertencia de no adorar a la bestia y su imagen y de no recibir su marca. Ahora, amigo y amiga, esto no es un juego. Es un asunto muy, muy serio. Es un asunto de muerte si lo haces. Y es un asunto de muerte si no lo haces. No hay terreno intermedio. Existe la creencia popularizada de que el libro Apocalipsis es difícil de entender. Pero te pregunto, ¿incluiría Dios una advertencia tan temible en su último llamado a la humanidad si Él supiese que la identificación de esta bestia y la naturaleza de su marca no pudiesen ser comprendidos? Difícilmente. Pero antes de explorar algunas pistas de lo que debe ser la marca de la bestia, ¿qué acerca de Dios? ¿Tiene Él también una marca o señal? Escucha esto, Apocalipsis capítulo 7, versículos 1 al 3. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Oh sí, Dios también tiene un sello, una marca. ¿Será que cada hombre, mujer y niño tendrá que elegir entre el sello de Dios y la marca del ángel caído, y que por esa elección declarará su lealtad a uno o al otro? Evidentemente. ¿Y cuál será la marca de Dios? ¿Qué prueba administrará Dios a su profeso pueblo que revelará de una vez por todas quién es seguro llevar a su reino? ¿O a quiénes es seguro llevar? ¿Y a quiénes no? ¿A quiénes se les puede confiar la vida eterna y a quiénes no? Bueno, ciertamente tendrá que ser algo que no tiene fundamento en la razón humana. Algo que parece no tener sentido. Una orden que su pueblo obedecerá sencillamente porque Él lo ha dicho. Al igual que Juancito sobre las vías del tren, obedecer sin preguntar. Esa es la clase de prueba que debemos buscar. ¿Ha dado Dios una orden tal? Y si lo ha hecho, ¿no sería el lugar más lógico buscarlo en los 10 mandamientos que son el código moral de Dios para la humanidad de todos los tiempos? Bueno, lo encontramos en Éxodo, el segundo libro de la Biblia, capítulo 20, comenzando con el versículo 3. Resulta que los primeros 3 mandamientos parecen ser razonables. Si Dios es verdaderamente Dios, ciertamente no podemos tener otros dioses o postrarnos ante imágenes de madera o de piedra. Y por cierto, Dios merece nuestro respeto. Los últimos 6 mandamientos son tan razonables que por miles de años
han sido incorporados en las leyes de las naciones, aun aquellas que no adoran al verdadero Dios. Leyes tales como no matar, no robar y todo lo demás. Pero escucha bien, un mandamiento, el cuarto, es diferente, porque no cuadra con el razonamiento humano. Parece no haber un principio moral involucrado. Parece arbitrario. El mandamiento no parece tener problemas si solamente pide 1 de cada 7 como día de reposo. La mayoría está de acuerdo con tener un día libre de cada 7. A las uniones laborales les gusta la idea, a los ateos les encanta. Ciertamente no parece indicar una lealtad particular a Dios el tomar un día de cada 7 para descansar. Pero sabes, el mandamiento es específico acerca del día. Y es esta especificación la que causa problemas y con frecuencia lo hace inconveniente. Por cierto que todos los días son iguales de 24 horas de longitud. ¿Qué diferencia hace qué día lo dediquemos a descansar y adorar? No parece razonable que Dios deba especificar un día particular, pero lo hace. Y siempre están aquellos que lo aman lo suficiente como para obedecerle sin preguntar por qué. ¿Será esta la prueba que estamos buscando? ¿Un mandamiento que no tiene sentido para la mente humana? Ciertamente es lo que cuadra. Dios, sin razón aparente, colocó un árbol en el centro del jardín del Edén y lo declaró fuera del alcance a nuestros primeros padres. Era su prueba de obediencia. ¿Será que Dios colocó en el centro de su ley un mandamiento que no responde fácilmente a la raza humana y que en estos días finales Él lo usará para medir la lealtad de cada hombre, mujer y niño que profesa adorarle? Sí, el mandamiento del día de reposo es único entre los días. No hay controversia acerca de los otros 9, no. Cualquier buen ciudadano cristiano o no está de acuerdo con ellos porque ellos están de acuerdo con Él. Pero ¿puede cualquier persona, no importa con cuánta frecuencia vaya a la iglesia, o cuánto coloque en el plato de la ofrenda, o cuán puro sea su carácter moral, realmente obedecer a Dios después de todo si obedece solamente cuando es capaz de comprender el porqué, cuando puede ver una razón, cuando está de acuerdo con Dios, o solo cuando el mandamiento tiene sentido para él o para ella? No, absolutamente no. Al igual que el hijo del granjero, está simplemente siguiendo su propio juicio todo el tiempo. Ahora yo sé que la identidad del día de reposo puede parecer algo trivial para algunos. Por cierto, tú dirás, debe haber otros asuntos más importantes. Pero sabes, no siempre podemos elegir nuestros desafíos. El bombero no puede elegir el lugar del incendio, así como los soldados no pueden elegir dónde ir a la guerra. Y el libro de Apocalipsis nos dice que Satanás está enojado con el pueblo que persiste en guardar los mandamientos de Dios. Y eso está en Apocalipsis 12:17. Entonces te pregunto, ¿enfocará Satanás su ataque en los mandamientos que parecen razonables a los hombres y acerca de los cuales no hay controversia? ¿O no crees que se enfocará en un mandamiento para el cual no hay respuesta para la razón humana, aquel que descansa únicamente en la autoridad de Dios? Ahora comienzas a ver lo que podría ser y es la marca de la bestia. Si Dios utiliza el día de reposo como una prueba de lealtad, y si la fiel observancia de este mandamiento marca al ser humano como alguien a quien Dios puede confiar para siempre, entonces debe también haber una marca en el campamento puesto. Un sustituto al día de reposo traído a la iglesia cristiana durante la Edad Media, cuando las escrituras no estaban disponibles para la gente. Un día de reposo que descansa no en la autoridad divina, sino en la autoridad humana. ¿No sería eso lo más lógico? Como ves, el gran conflicto no ha terminado todavía. Se basa en la autoridad y en la adoración. ¿La autoridad de quién aceptarás? ¿La autoridad de Dios o de los hombres? No es un asunto de cuán trivial pueda aparentar ser este mandamiento. Si Dios te dice,
ve y párate en aquella esquina. Y el diablo te dice, no te pares en esa esquina. Probablemente parecerá ridículo, pero habrá una gran diferencia a quien escuches, porque marcará tu lealtad como seguidor a uno o al otro. Yo debo asegurar hoy que nadie tiene la marca de la bestia todavía, porque Dios nunca permitirá que alguien reciba esta marca hasta que estos asuntos sean bien expuestos y cada uno sepa lo que está haciendo. Pero cuando estos asuntos sean totalmente entendidos y las personas reconozcan la naturaleza de crítica de esta decisión, entonces si deliberadamente eligen obedecer un mandamiento de hombre en lugar del mandamiento de Dios, si ceden a la coerción y toman el camino fácil cuando las cosas se pongan difíciles, habrán elegido marcarse por sus hechos como alguien que no es leal a Dios. Y aquí quiero hacer un paréntesis. ¿Cuán importante es la predicación de estos mensajes para esta hora? Se acerca estos momentos. Todo el mundo recibirá un sello, una marca, quieranlo o no. No hay terreno intermedio. Cuán importante es la predicación de toda la palabra, especialmente estos mensajes de Apocalipsis 13 y 14. Así que allí estará su marca, sobre su frente si cree la propaganda del enemigo, y en su mano si sabe que es falso, pero de todas maneras sigue adelante porque no puede soportar la presión y el ridículo de la multitud. La marca será invisible a los hombres. No es una marca de unas rayitas o un barcode o un código de barras. No, no se trata de eso. Pero es visible a los ángeles, quienes saben de qué lado está nuestra lealtad. ¿Y qué es la marca o sello de Dios? ¿Sabes que aún hoy nuestra actitud hacia los mandamientos de Dios puede decidir nuestro destino? Pero en este momento no ha llegado a ser la señal distintiva de lealtad como lo será en los últimos días, cuando ya estemos sobre el mismo final. Porque hay todavía mucha gente leal a los mandamientos de Dios exteriormente, incluyendo el día de reposo, pero son leales porque todo les va bien. Cuando las predicciones de Apocalipsis 13 lleguen a ser una realidad, cuando ya no sea conveniente obedecer a Dios, entonces los superficiales serán sacudidos y aquellos que manifiesten su fe, aun cuando sea un asunto de vida o muerte, darán la evidencia a Dios de que se les puede confiar con la vida eterna. La marca de Dios estará sobre sus frentes, el sello de Dios. Su marca nunca es recibida en la mano porque Dios acepta solamente la adoración que viene del corazón y la mente. A Satanás, por el contrario, no le importa de dónde obtiene la adoración. Si no lo obtiene por la elección, con gusto la aceptará por la fuerza. El sello de Dios o la marca de Satanás, por un lado, un mandamiento que está basado solamente en la autoridad de Dios. Por otro lado, un mandamiento que está basado solamente en la autoridad humana. Esa es la elección que se nos acerca. Y cada día estamos eligiendo. ¿Hemos estado tejiendo una fibra de suposiciones? ¿Ha habido un intento de cambiar la ley de Dios? ¿Es el desafío a la autoridad de Dios algo que surgirá a la superficie abiertamente y arderá en llamas? Sí, el profeta Daniel lo predijo hace siglos. Inspirado por Dios, Dios se lo reveló. San Pablo dijo que vendría. Apocalipsis lo enfoca. Y el poder representado por la bestia de Apocalipsis 13 está de acuerdo y dice, sí, nosotros lo hicimos. Nos sentimos orgullosos de ese cambio, de cambiar el sábado al domingo. Y consideraremos este hecho como una marca y lo consideramos como una marca de nuestra autoridad. Amigo y amiga, en esta corta media hora apenas hemos tocado la superficie de este tema vital. Hay mucho más que puede decirse. Por eso te animo a que visites nuestra página de internet y obtengas allí los estudios que profundizarán más sobre este tema. Te ofrecerá una riqueza de información incalculable. Pero una cosa es cierta, nos estamos acercando rápidamente hacia el día de la decisión final. Y al prepararnos para ese día a través de pequeñas decisiones, son estas decisiones aparentemente insignificantes que hacemos a lo largo del camino las que decidirán nuestro destino. Si en estas pequeñas situaciones habitualmente elegimos el camino más fácil, el camino popular, el camino de la mayoría,
también nos resultará natural hacer lo mismo en momentos de crisis. Decidiremos lo mismo y nos iremos con la mayoría. Tendremos algunas sorpresas cuando veamos a quienes son fuertes y quienes son débiles. Algunos que pensamos eran fuertes probarán ser miserablemente débiles, y algunos que pensamos eran débiles mostrarán un increíble valor y serán marcados para siempre como amigos de Dios. ¿En qué grupo estarás? Acompáñame en oración. Amado Señor, hemos meditado en palabras serias hoy. Es evidente que el cristianismo corre muy profundo en nuestro interior y requiere nuestra lealtad más allá de lo que alguna vez soñamos. Aunque vivamos o muramos, aunque sobrevivamos o perezcamos, queremos ser leales a nuestro Señor Jesucristo. Y en su nombre oramos. Amén. Nuestro Padre Celestial está esperando derramar sobre nosotros la plenitud de sus bendiciones. Es privilegio nuestro beber abundantemente en las fuentes del amor infinito. Qué extraño que oremos tan poco. Dios está pronto y dispuesto a oír la oración sincera del más humilde de sus hijos. ¿Por qué han de ser los hijos e hijas de Dios tan remisos para orar? Cuando la oración es la llave en la mano de la fe para abrir el almacén del cielo, en donde están atesorados los recursos infinitos de la omnipotencia. Querido amigo y amiga, hoy te quiero presentar el nuevo curso bíblico Un futuro con esperanza. Un conjunto de 24 señaladores con preciosas lecciones de la palabra de Dios que conmoverán tu corazón. Un futuro con esperanza te permitirá captar con facilidad las maravillosas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y profundizar en algunas de las profecías dadas por Dios en las Sagradas Escrituras. Cada señalador contiene un tema individual, con preguntas y textos de referencia para aclarar tus inquietudes. Será un apoyo en tu estudio personal o a la hora de dar un estudio bíblico. Adquiérelo hoy en la tienda de escritoestá.org y recuerda, Dios nos ha prometido un futuro con esperanza. Ha llegado el momento de despedirnos. Te invito a continuar estudiando. Visítanos en nuestro sitio de internet escritoestá.tv, donde podrás obtener una variedad de estudios bíblicos sobre los temas, estos mensajes claros de Jesús para el tiempo del fin, que están en los libros de Daniel y Apocalipsis. Mientras tanto, Dios te bendiga y te guarde, y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.